Pranam Acharya Ji. Sí, Antes que nada, me gustaría agradecerle a Acharya Ji. De hecho, llevo escuchándole desde hace 2 años y medio y desde entonces ha habido muchas mejoras. Me he convertido en una mejor persona, incluso solo por escucharle, y también empecé con el veganismo. Ahora soy completamente vegano. Y Acharya Ji, mi pregunta es sobre el cambio climático. Antes de esto, estábamos estudiando en el IIT y solíamos pensar que el cambio climático era en realidad un problema tecnológico, como si solo se tratara de emisiones de carbono y que las soluciones eran las energías renovables y los vehículos eléctricos. Incluso hacíamos investigaciones sobre ello, así que yo tenía esa misma idea, que el cambio climático era un problema tecnológico. Pero después de ver su video sobre el cambio climático, comprendí que en realidad la superpoblación y el consumo excesivo son los principales culpables y las causas fundamentales. Y en ese mismo sentido, también en el último periodo, usted respondió a la pregunta de alguien diciendo que las soluciones serían, por un lado, la elevación espiritual en la cual la Fundación ya está trabajando y, por otro lado, establecer algunas reglas y regulaciones que realmente obliguen a las personas a detener el consumo excesivo y la reproducción excesiva. Así que, como nosotros estamos trabajando en la elevación espiritual desde nuestro lado, lo que me gustaría saber es cuáles son sus opiniones respecto al papel de las instituciones o del gobierno, cómo o en qué aspectos deberían trabajar y cómo nosotros que le escuchamos podemos contribuir a esa otra parte de la solución, es decir, las reglas y regulaciones de las que usted habla, que podrían ser aplicadas por el gobierno o las instituciones. Quería conocer su opinión sobre ello. las personas tienen que ser despertadas y esas personas despiertas tienen que elegir gobiernos que escuchen las voces despertadas. Si el gobierno saben que a sus bancos de votos no les importa en absoluto el clima, entonces ¿por qué habrían de tomarse la molestia de impulsar reformas, regulaciones e impuestos? Eso no ocurrirá. Entonces la solución realmente no puede venir de los gobiernos. La solución tiene que venir de un despertar de la conciencia masiva. O la solución tiene que venir de algún tipo de dictador benevolente. Él dice, incluso si las masas no están despiertas, voy a hacer cumplir la regulación. Pero ese tipo de cosa no es preferible. Es mejor si las propias masas ya deciden que la acción climática es importante. Y si las masas deciden eso, entonces los líderes tendrán que escuchar a las masas. En eso consiste la democracia. Entonces, a nivel de base, se ve que tiene que haber un despertar masivo. Hay que hacer un gran esfuerzo, sensibilizar al público en general. La acción climática tiene que convertirse en parte del manifiesto electoral de los partidos políticos. Hasta que lleguemos al punto en que comencemos a ver a los líderes políticos hablar del clima para obtener votos, no encontraremos ninguna acción concreta. Los votos deben depender de la disposición del líder o del candidato a tomar acción en el frente climático. Por tanto, hay que educar a los votantes, no hay solución. Hasta que tengamos la situación en la que los votos sean comunales o de casta, o a veces se compran descaradamente, habrá muy pocas esperanzas de mejora sustancial de la situación climática. Así que el trabajo tiene que hacerse sobre el terreno, por personas y organizaciones que comprendan la importancia de este momento.
Tienen que ser elegidas las personas adecuadas y los líderes correctos deben llegar al poder. Si usted ve que su representante, en cualquier nivel, no tiene sensibilidad hacia este problema absolutamente crítico, entonces usted debe asegurarse de que sea derrotado. Usted debe asegurarse, si es posible, de que ni siquiera termine su mandato si ya ha sido elegido. No todas las personas que pueden ser educadas en un corto periodo de tiempo. Y cuando digo corto periodo me refiero a un periodo de pocos años. Pero incluso si usted tiene un 10 o 15% de personas que hacen de la acción climática una alta prioridad, un criterio superior, a la hora de decidir su voto, entonces usted encontrará un gran movimiento. A partir de la elección de este 10 o 15% de personas, entonces usted puede tener una regulación que afectará a toda la población. En una democracia, en una economía, un 10 o 15% es un número muy, muy grande. Un cambio del 1% en los votos es suficiente para cambiar las tornas. 10% es como un terremoto. Lo cambia todo. Así que si usted puede tener solo un 10% de personas que digan, nuestra máxima prioridad es el clima, y votaremos al candidato que escuche al clima, entonces usted tendrá una regulación, como hemos dicho, que afectará y será vinculante para toda la población, y la regulación es necesaria. La concienciación masiva por sí sola no será suficiente. Y aun si se lograra llevar la concienciación masiva a ese nivel, tomaría décadas. No tenemos décadas. Pero todavía tenemos probablemente tiempo suficiente para que el 10% de la juventud se una a nosotros. Sí, Acharyaji. Y sobre la misma pregunta, me gustaría decir que, como usted está mencionando, ese 10% de la juventud, generalmente incluso ese 10% de los jóvenes, piensa algo como, está bien, solo llegará alguna tecnología, digamos, algún cambio de fantasía, algo nuevo, vienen los vehículos eléctricos. Entonces, cuando hablamos de crear conciencia, eso es lo que necesitamos decirle a la gente. El cambio climático no es un problema de tecnología equivocada. El cambio climático es un problema de mentalidad equivocada. No es un problema tecnológico, sino espiritual. Ninguna mejora tecnológica bastará para controlar de las emisiones de carbono. Creo que es en Gran Bretaña donde ahora están experimentando con mascarillas que absorberían el metano, y esas mascarillas las están colocando en las bocas de las vacas. Así que aguantarlos para eructar. De modo que sus emisiones de metano sean absorbidas. Pero hay algo con lo que no quieren estar de acuerdo. ¿Por qué comer la vaca? La vaca tiene que ser comida y la vaca tiene que ser ordeñada antes de ser comida. No podemos dejar la leche ni la carne de vacuno. Pero intentaremos encontrar soluciones tecnológicas inteligentes. Hemos creado una máscara inteligente, pero esto no ayudará, porque su deseo de carne de vacuno es interminable. Además, el ego es muy astuto. No quiere tener conocimientos que perjudiquen sus intereses. Lo que hace el consumo de carne de vacuno y lo que hace el consumo de productos lácteos está muy bien y muy ampliamente. Hay, en gran detalle documentado, en miles de lugares,
Ni siquiera necesita visitar una biblioteca o comprar un libro, solo buscar en Google y sabrá acerca de los efectos de la agricultura animal. Pero ni siquiera queremos saberlo. Así que tiene que haber un programa masivo, tiene que haber voces fuertes y poderosas. Tiene que haber mucha energía juvenil. Finalmente tiene que unirse en algún tipo de banco de votos. Y luego necesitamos una regulación estricta y vinculante. Requerimos niveles muy altos de impuestos. Por ejemplo, la carne animal y la leche deben ser gravadas con impuestos altísimos. Un impuesto del 4000%, impuestos de ese tipo. Entonces, Acharya-ji, como la solución, Déjeme terminar porque acaba de surgir. En lugar de eso, lo que tenemos son gobiernos que están apoyando la carne y la leche. Ellos lo llaman la revolución azul, la revolución rosa, la revolución blanca. Estos son el tipo de gobiernos que elegimos. De hecho, el mayor apoyo a la destrucción del clima viene del gobierno. Si usted quiere importar equipos para su matadero mecanizado, el gobierno le subsidiará y a costa del contribuyente. Mientras que si usted quiere poner en marcha una planta de leche vegetal, probablemente enfrentará mucha resistencia y los habituales problemas burocráticos. Podría tener que sobornar para avanzar en el sistema. Los mataderos, el gobierno facilitará su camino. El gobierno es el mayor infractor y no lo vemos. El gobierno es el mayor asesino de la vida silvestre, nada de animales. ¿Y por qué hablo del gobierno una y otra vez? Porque nosotros elegimos al gobierno. Por lo tanto, el votante tiene que ser despertado. Acharya-ji, como usted dijo, el votante tiene que ser despertado. En este sentido, incluso yo he intentado en algunas ocasiones hacer que las personas a mi alrededor se adentren en la espiritualidad y comprendan las cosas, pero generalmente es mi observación que algunas personas que son realmente un poco honestas se acercarán, aceptarán las cosas. Pero muchas veces, la mayoría de las personas, cuando ven que hay algo que realmente está perjudicando su existencia, lo que están haciendo, intentarán prohibirlo. Y especialmente cuando algo es espiritual o algo por el estilo, pueden intentar seguir adelante. Entonces, lo que trato de hacer inicialmente es compartir con ellos aspectos espirituales, pero ahora trato de hacerlos un poco más conscientes del lado climático. Entonces trato de hacer que se preocupen por esto desde esta perspectiva. Algunas personas lo entienden. Esto también es para, ¿qué opina usted? Como usted dijo, solo del 5 al 10% de las personas realmente comprenderían esto y sabrán que esto es un problema espiritual, no otro tipo de problema. Pero como la mayoría de las personas no lo comprenderán, ¿qué opina usted? Si ellos no entienden la espiritualidad, entienden la materialidad, ¿verdad? Así. Afuera está rozando los 50 grados. Esto es lo que espero, que ellos y sus pieles entiendan. Entienden la temperatura, ¿verdad? Sienten el calor. Así que ideen una campaña inteligente. ¿Por qué no habla de ello? Que haya un climatómetro. Mostrar cómo todos estamos sufriendo por culpa de las locas acciones de la mayoría. Haga los cálculos y muestre cómo
a cada gramo o libra de carne que usted consume, está contribuyendo al aumento de la temperatura. ¿Cómo su consumo irracional de lácteos no es inocente ni inocuo en absoluto? ¿Cómo es una falacia consumir lácteos y al mismo tiempo llamarse vegetariano? Entonces uno tiene que poner su corazón y alma en este tipo de activismo. El reto es grande. Y el reto es grande solo porque la recompensa será muy satisfactoria. Usted no está salvando solo a su ser personal, no a su familia, ni siquiera solo a su nación. Usted está salvando al planeta entero. Ni siquiera sabe de los miles de millones, billones de seres vivos que usted está salvando. Esa es la enormidad del reto y por tanto de la posibilidad. ¿No vale la pena? ¿No le energiza? Entonces actúe. Gracias.